Bueno, gente, retomamos. Ya estoy grabando. Bueno, Bueno, vamos a hacer el comienzo del tema de variable aleatoria continua. ¿Está? Voy a seguir bastante fiel como es el resumen de la clase 5. Voy a tratar de alejarme lo menos posible, así después les queda como una guía bastante comparable con lo que vimos en la clase. Esto es un repaso, lo que hay primero. Esta hoja principalmente, esta primera hoja es un muy breve repaso de lo que era una variable aleatoria. Y vamos a arrancar con esta definición, que la voy a copiar de acá. Así no la tengo que escribir en el pizarrón. Pero básicamente una variable aleatoria continua, a diferencia de una variable aleatoria discreta, es una variable aleatoria que está definida para que el conjunto de valores posibles que puede tomar esa variable es un intervalo o un conjunto de intervalos. Un intervalo es un intervalo en el conjunto de los reales, ¿no? Acá estamos hablando de intervalos, nos trasladamos, nos trasladamos al conjunto de los reales y pensamos en un intervalo con límites cerrados en el conjunto de los reales. Eh, o no, o puede ser infinitos valores. Eh, en la variable aleatoria discreta, perdón, siempre son infinitos valores. Me refiero a que uno de los límites puede no ser cerrado o ninguno de los límites puede ser cerrado. Digamos. La variable puede variar entre menos infinito y más infinito. En la variable aleatoria hablábamos, en la discreta, hablábamos del rango, ¿no? Decíamos, bueno, una variable aleatoria discreta tiene un recorrido o rango que tiene una cantidad finita o infinita numerable de puntos. Entonces, bueno, en este caso supongamos que esta variable aleatoria x eh, tenía 3 puntos y en su recorrido, y acá decíamos, esta es la probabilidad de uno, el 2 tiene alguna probabilidad y el 3 tiene alguna probabilidad. Los ejercicios del primer parcial había en todos los temas algún ejercicio o en dos de los temas que había una tabla y ustedes tenían que armar una variable, tenían que ver los valores y en las probabilidades también estaban dadas en el enunciado. Eh, y a su vez teníamos uno de los axiomas, lo que decía era que la sumatoria para todo x de las probabilidades es igual a 1. Entonces acá nosotros lo que planteábamos era, bueno, esto es la p de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. Esto tiene que sumar 1 en variable aleatoria discreta. Ahora vamos a ver cómo se traslada esto a variable aleatoria continua. Los gráficos los voy a ir sacando de acá, están un poco más prolijos, lo que yo los puedo llegar a dibujar. En variable aleatoria continua, como les comentaba, el valor digamos, los valores que puede tomar la variable aleatoria van a oscilar en un intervalo, van a estar en el plano, en el conjunto de los reales y van a oscilar en un intervalo. Hay continuidad, digamos, en la función también inclusive. La función ya no es una función discreta que está definida para puntos discretos del dominio, sino que vamos a tener una función continua. Eh, Ahora bien, nosotros no vamos a poder especificar eh, la probabilidad en un punto. Eso es una vital diferencia con, digamos, la variable aleatoria discreta. En la variable aleatoria discreta nosotros decíamos la probabilidad de que esta cosa valga 1 era, y acá teníamos, ¿se acuerdan que hablábamos de eh, una analogía? Decíamos, de ello se llama o se suele decir comúnmente función de masa de probabilidad. Acá teníamos una masa de probabilidad o una probabilidad puntual para x igual a 1 que valía un cuarto. En el mundo, digamos, de variable aleatoria continua, que es este que está acá, esto es continua,
lo que vamos a tener es la probabilidad de que X pueda tomar un rango determinado de valores. ¿Ok? Acá vamos a tener los valores de la variable aleatoria como se está mostrando acá. La curva esta va a representar, esta curva que marco en rojo, va a representar la f de x, pero no vamos a poder determinar el valor de probabilidad de un punto particular del recorrido o del dominio en este caso, sino vamos a tener que trabajar con la probabilidad de que X tome un determinado rango de valores, que es esta área bajo la curva que estoy poniendo aquí. ¿Está bien? Esa es una vital diferencia, o no tan diferencia, entre lo que veíamos en discreta, que era la probabilidad de que X tomara un valor, y lo que vemos en continua, que es la probabilidad de que la variable aleatoria esté en un intervalo determinado. ¿Está? Obviamente en continua se tiene que seguir cumpliendo el axioma de probabilidad total, o sea, la probabilidad de todo el espacio muestral en variable aleatoria continua se sigue cumpliendo que tiene que ser igual a 1. Y también se sigue cumpliendo que la probabilidad de x, acá bueno, ahora vamos a ver cómo lo representamos, no me voy a adelantar a esto. Esto se tiene que seguir cumpliendo, este es el espacio muestral. A diferencia en el mundo discreto, donde nosotros hacíamos una sumatoria, en el mundo, digamos, de variable aleatoria continua, lo que yo voy a plantear es que la probabilidad para todo el espacio muestral es lo mismo que integrar a la función esta, que todavía no le dimos un nombre, f de x delta x. ¿Ok? A esta función, que está marcada acá en rojito, le llamamos, la representamos con la letra f minúscula, a no confundirse con la f grande, la f mayúscula, que es la función de distribución acumulada izquierda. Usamos la f minúscula. Esta, en el mundo de variable aleatoria discreta, acá poníamos p de x. ¿Tá? Y en el mundo de variable aleatoria continua, el equivalente es la f de x, la f de x chiquita que está ahí. ¿Está? En el mundo de variable aleatoria discreta, a esta función le llamamos la función de masa de probabilidad. Probabilidad. Y me adelanto a que en el mundo de variable aleatoria continua, a esta le llamamos función de densidad de probabilidad. Voy a trazar como una línea acá por si seguimos poniendo puntos de comparación. Voy a ir trazando una línea acá. Entonces, función de densidad de probabilidad. ¿Y cómo calculamos probabilidades cuando tenemos una función de densidad de probabilidad? A través de integrales. No puedo, como en una variable discreta, calcular la probabilidad en un punto determinado. ¿Está? No lo puedo hacer. Yo no puedo hacer esto que está en la guía, no puedo decir que la f chiquita evaluado en un valor a, esto es distinto a cuando hacíamos la probabilidad, la función de masa de probabilidad en a. ¿Ok? No puedo hacer la integral entre a y a de f de x delta x. Esto me da 0. Esto, hay algo acá que, digamos, no puedo operar, eh, no puedo operar similar a como operaba en el mundo de variable aleatoria discreta. Lo que sí puedo calcular en el mundo de variable aleatoria continua es la probabilidad de que x, por ejemplo, la variable aleatoria, por eso uso x grande, sea menor o igual a un valor, por ejemplo. ¿Tá?
¿Y eso cómo lo calculo? Lo calculo como la integral entre menos infinito y ese valor de la función de densidad de probabilidad. O sea, el área bajo la curva desde valores infinitos hasta el valor que me interesa. Y pregunta, ¿cómo calculo? Es pregunta para ustedes. ¿Cómo calculo esta probabilidad? La probabilidad de que la variable aleatoria esté entre un valor A y un valor B. ¿Cómo se les ocurre que se calcula en el mundo de variable aleatoria continua? Y la ¿Ah? integral de A a El B. índice, claro. De A estaba poniendo menos A B, exacto. Donde A es menor, vamos a aclararlo acá, A sería menor que B, es la integral entre A y B de la función de densidad integrada. Siempre en el mundo continuo vamos a estar resolviendo integrales evaluadas en un determinado punto, en un determinado intervalo justamente. ¿Está? Entonces, recuerden, función de masa de probabilidad, eh, tengo un valor puntual, tengo una función que tiene un recorrido finito o infinito numerable, tiene valores discretos y tengo un valor de probabilidad para eh, cada punto del recorrido, que puede ser, va a ser mayor o igual que cero, ese valor de probabilidad. La probabilidad de todo el espacio muestral suma 1. En el mundo continuo tengo un recorrido de la variable aleatoria continua que es un intervalo o una suma de intervalos en el conjunto de los reales. No puedo calcular la probabilidad puntual para un determinado valor, sino voy a estar calculando la probabilidad de que la variable se comporte en un determinado rango de valores que a mí me interesa estudiar. Menor a un valor, mayor a un valor o entre dos valores. Para eso voy a trabajar siempre con la función de densidad de probabilidad. Siempre, cualquier función de densidad válida, cuando la integre entre menos infinito y más infinito, acá me faltó ponerlo, tiene que dar 1, obligatoriamente. ¿Está? Esa función de densidad es la que uso acá. Tengo que cumplir el axioma de que la probabilidad en todo el espacio muestral tiene que valer 1, digamos. Y el otro axioma en realidad no lo escribí, pero cualquier probabilidad entre cualquier rango de valores A y B siempre va a tener que ser mayor o igual a 0 para todo A y B. ¿Tá? No existe probabilidad negativa. En este caso no voy a hablar de un punto particular, sino que voy a decir que para cualquier A y B, esto lo dejo fuerte acá, ¿no? Como condición. La probabilidad de que X esté entre el rango de A y B, siendo A mayor a B, tiene que ser mayor o igual a 0. Ojo que es mayor o igual, no es mayor estricto. Es igual que el axioma que veíamos en el caso de discreta, que decíamos que la probabilidad de X es mayor o igual a 0 para todo X. Acá digo que la probabilidad de que X esté en un determinado rango, no me importa cuál sea el rango de valores que estoy queriendo evaluar, esa probabilidad va a ser mayor o igual a 0. Voy a pegar la definición de todo lo que fuimos diciendo, un poco más prolijito, más lindo. Vamos a pegar esta definición. Como les decía, voy a ir muy en línea con el resumen. Acá está lo que fuimos viendo en general, ¿sí? Fíjense que, eh, perdón, me estoy adelantando de algo, no lo voy a poner eso todavía. Lo que quiero poner es, eh, ahora voy a cambiar un cachito el orden. Esto, ¿tá? La probabilidad
es la integral que escribí un poquito más arriba. Para una variable continua, la probabilidad de que x esté, digamos, oscilando entre un valor a y b, de que no, oscilando no, de que la variable que a mí me interesa estudiar esté comprendida entre un valor a y b, la voy a calcular como la integral de la función de densidad entre esos dos puntos. ¿Está? Y esta integral lo que va a estar resolviendo, si se acuerdan de integrales, no es más que el área bajo la curva de la función de densidad, esta área. Bueno, ya estaba pintada, pero lo refuerzo un poquito. ¿Está? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda con lo que vimos? ¿Van siguiendo con el ejemplo de continua? Va bien, por ahora. La función acumulada, la f grande, existe en continua. Es lo mismo que lo que es, en el parcial que dieron recién había algunos temas que pedían la f grande. Sigue valiendo la definición que teníamos para discreta, que es que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a 1 determinado. En continua, la f grande la vamos a calcular como la integral entre menos infinito y el valor de x que nos interesa analizar, de f de x delta x. ¿Está? Ahí hay un igual a 0 en la guía, después lo voy a arreglar porque no tiene demasiado que ver el igual a 0 ese que queda ahí. Después no lo voy a arreglar ahora para no perder tiempo, pero este igual a 0 no tiene mucho que ver. ¿Está? Es lo mismo que vimos para cuando tienen un intervalo de valores definido por, digamos, por dos extremos. Acá en este caso lo que quiero ver es toda la probabilidad acumulada a izquierda del valor x. ¿Está? Con lo cual la función de probabilidad o función de probabilidad acumulada, la f grande, para un valor x, acá voy a corregir algunas cositas. Esto es x chiquita, la f grande la quiero evaluar en este valor de x. Esto es equivalente a la probabilidad de que x, de que la variable aleatoria sea menor o igual a ese valor. En el mundo continuo lo voy a calcular como la integral entre menos infinito y ese valor de x, este x, ese que después vuelvo a poner en el límite de la integral. Y visualmente esta integral es esta área que estamos viendo acá. Esta es la función de densidad. Ya no hablamos más de masa en continuo, hablamos de función de densidad. ¿Ah? Vamos a ver un ejercicio. Déjenme ver hasta dónde avanzamos. Hacemos un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio y más o menos hasta ahí vamos a llegar. Así vamos afianzando estos conocimientos ya con un caso concreto. Vamos a hacer el ejercicio que está en la guía. Lo que dice es, lo voy a copiar. Al menos quería dejar el tema, digamos, planteado. Lo copio y lo vamos resolviendo entre todos. Copio en el pizarrón y lo vamos resolviendo. El pizarrón hoy está particularmente trabado, así que espero que no me traiga demasiados problemas. Cualquier comentario sobre que uso un pizarrón de Microsoft, ya lo sé. No hace falta que... No, yo estaba pensando que me quiero comprar uno de esos. Ya lo sé. Uno de esos Esta pizarrones. tableta es lo más lindo que me pasó en el año, te diría. ¿Cómo Porque se llaman? se llama, es una X Pen A ver. Deco 01. XP Pen Ahí está.
Deco 01. 01. Relación Esto la voy a googlear. calidad-precio, re bien. Igual ahora, no sé, yo la compré hace poco, pero no sé lo que puede valer Y ahora. es fluida, sí, es como que estás Sí. escribiendo. Esta Ah, aplicación te soporta presión. Fíjate que si yo ahí lo presiono poco y lo presiono mucho, no, por eso tremendo. uso esta aplicación. Entonces, es muy fluida, podés escribir, te podés hacer como que sos Sí. el caligráfico total. De hecho, yo en realidad tengo letra más fea que esta. Sí, yo también, por Embellece eso la me letra esta sirve. tablet. Ah, listo, me voy a comprar una Imagínate con eso. cómo escribo. Pero sí, tiene presión. Esta es la única aplicación que encontré que tiene presión. Y esta otra aplicación, yo uso dos, que es la que uso para remarcar por encima, también tiene presión. Esta aplicación que Ah, uso, escribís por arriba Deco, del desktop. Sí, Deco 01. Deco Deco 01, sí. 01. Ok. Es grande, es grandecita. Bueno, Pero está mejor. bueno. Lo único, si la compran, úsenla con el protector todo el tiempo, que yo eso lo vi en internet y dije, te viene como un film por arriba para no rayarla y es mejor inclusive con el film. Y la otra te viene con un Ah, guantecito que te lo pones porque si no, con la transpiración de la mano y demás, se te empieza a trabar la mano con la tableta. Con ese guantecito deslizás bien, como si fuese papel. claro, Está bueno. tremendo. Bueno, Viene con todo voy a el pack. buscar. Sí, sí. Me la recomendó otro profe, me la recomendó Mauricio, que él también creo que compró la misma, que es el profe de la comisión 4. El padre es el Ah, coordinador de la materia. Eh, bueno, vamos con este. Se sabe que una máquina que produce caños de plástico de 1 metro inserta una falla de fabricación en la primera mitad del caño fabricado. Este ejercicio está sobre una distribución, que la vamos a ver la clase que viene, que se llama distribución uniforme. Así como en discreta vimos la binomial, la geométrica, la hipergeométrica, Poisson, en continua también hay distribuciones particulares. Una de las distribuciones de probabilidad más usadas en general en esta materia y en muchas otras es la distribución normal, o de Gauss, o campana de Gauss. Se conoce en realidad como distribución normal, que la vamos a ver la clase que viene. Es muy importante, pero hay otras también. La distribución uniforme también es una distribución muy utilizada y muy útil en determinados casos. Sea X la distancia de la aparición de esta falla en metros desde el extremo inicial del caño. La función de densidad de probabilidad es la siguiente, y la dan. ¿Tá? Nos dan la función directamente. A lo que voy es que en este ejercicio ya vamos a estar resolviendo un ejercicio de distribución. Perdón, voy a poner puntero en otro lado. Ahí está. En este ejercicio ya vamos a estar aprendiendo un poquito la distribución uniforme. Como se imaginarán, la distribución uniforme es esta distribución. Es tan fácil como una constante entre un valor y otro valor, digamos. Esa es la distribución uniforme. La vamos a ver un poco más a detalle después. En la guía hay ejercicio de esta distribución. A ver, acá no tenemos distribuciones. Nosotros por ahí estábamos muy cómodos cuando veíamos esto, ¿no? Veíamos 1 y veíamos la probabilidad que valía 1/4. Veíamos que en 2 la probabilidad valía, no sé, 1/2, ¿no? Estaba a la vista. Si a mí me decían, che, ¿cuál es la probabilidad de 1? 1/4. ¿Cuál es la probabilidad de 2? 1/2. Estábamos acostumbrados a la función de masa de probabilidad. En la función de densidad de probabilidad, la probabilidad ya no es tan clara. Ojo con responder que la probabilidad de 1/8 es 2. Si yo digo esto, primero que una probabilidad mayor a 1, ya sería una cosa media loca. Esto claramente está mal. Yo tengo que hacer siempre la probabilidad entre un determinado, como dijimos, a mí me pueden preguntar cuál es la probabilidad de que el error aparezca antes de 1/8 de caño, o aparezca antes de 1/4 del caño, o esté entre 1/4 y 1/2 del caño. Y ahí yo integraré. ¿Está? Esa es la magia de lo que vamos a estar haciendo acá en variable aleatoria continua. Pero veamos qué pide el problema. Primero, fíjense que termina en 1/2. ¿Por qué? Vamos a leer de vuelta. Se sabe que la máquina que produce caños de plástico de 1 metro, los caños tienen 1 metro, pero inserta una falla de fabricación en la primera mitad del caño. O sea, la falla puede aparecer
en el extremo, en el peor de los casos, bueno, no sé por qué peor de los casos, pero en un caso podría aparecer justo en el extremo y en algún punto hasta el primer metro de caño. Entonces la variable aleatoria es x, en este caso, va a ser en qué distancia desde el extremo aparece el error. Eso estaría representando x acá. ¿Está? Esto representaría la variable aleatoria. Distancia del extremo donde aparece el error. Aparece el error. O sea, si yo tengo el caño así, acá tengo la distancia x igual a 0, acá apareció el error, acá está la falla, bueno, esto será x igual a, no sé, supongamos 0,38. ¿Cuál es la probabilidad de que el error aparezca, qué sé yo, entre 0,3 y 0,4? Bueno, integraré. ¿Cuál es la probabilidad de que el error aparezca antes de 0,4 metros que andará por acá? Bueno, integro entre 0 y 0,4. Pero bueno, vamos a ver lo que pide el problema en lugar de estar inventando. Calcular la probabilidad de que aparezca la falla entre 1/8 y 1/4 de la longitud del caño, que justo son los dos puntos que aparecen ahí. Piden esto. Calcular la probabilidad de que aparezca la falla entre 1/8 y 1/4 de la longitud del caño. ¿Cómo? A ver, coméntenme cómo les parece que podemos hacer. Me piden, yo voy anotando esto, la probabilidad de que la falla, que para mí es la distancia, esto es donde aparece la falla, entre 1/8 y 1/4. ¿Cómo calculamos esto? Integral entre 1/8 y 1/4. ¿Sí? Y la función, que no la La vi. f de ¿Cuál? x. Eso. Tengo que ver cómo es la f de x en este espacio, porque la f de x podría ser distinta en distintos puntos. La f de x vale 2. Por lo menos en la zona donde a mí me interesa calcular, vale 2. A mí me interesa calcular entre 1/8 y 1/4. La probabilidad va a estar representada por este área. Como es una figura conocida, la podríamos calcular a ojo, ¿no? ¿Cuánto nos va a dar? 1/4 son 2/8, con lo cual acá tengo 1/8 de base y tengo de altura 2. Es un rectángulo de base 1/8 de altura 2. Va a dar 1/4, pero vamos a hacerlo como corresponde, digamos, porque no siempre va a ser tan fácil. Y vamos a poner la integral entre 1/8 y 1/4 de la f de x, que ahora vale 2 por delta x. ¿Está? Esto es la integral, esto es 2x evaluado entre 1/8 y 1/4. Así de directo. Y ahora lo único que me queda es resolver digamos, la evaluación. Esto es 2 por 1/4 menos 1/8. Esto es 2 por 1/8 igual 1/4. Entonces, ¿qué puedo responder? Que la probabilidad de que el error aparezca entre 1/8 de distancia, siempre partiendo del extremo del caño, y 1/4 es igual a, esa probabilidad da 1/4. Y fin del problema. Estaríamos ahí terminando el problema. ¿Hasta acá alguna duda con esto, con lo que fuimos viendo? ¿Bien? Por ahora no, profe. Bueno, Por ahora bien. acá la función de distribución acumulada, ahí hay un tema con la guía porque acá hablaba de la función de distribución acumulada
Y acá lo tengo que revisar esto. Acá sí, digamos, abro el tema realmente en la guía de distribución, digamos, función de distribución acumulada. Lo vuelvo a abrir. Y acá sí digamos, lo desarrollo un poco más. Así que ahí al comienzo, después voy a revisar. Quizás quise poner otra cosa y no quedó claro. Pero como habíamos visto antes, la función de distribución acumulada sigue valiendo lo mismo que en variable aleatoria discreta. Es la probabilidad de que de que la variable aleatoria sea menor o igual a un punto que a mí me interesa. Acá van a ver algo que por ahí les llama la atención, que es un cambio de variable. El cambio de variable ese está hecho solo para poder integrar en una variable que no sea la que está en el límite de la integral. ¿Está bien? Yo lo que quiero integrar, me estoy refiriendo a este punto. ¿Está? Lo que quiero integrar es la función de densidad. Lo único que la nombro con otra variable, en este caso la nombro con i, porque estoy usando x como variable que es el límite de integración. Simplemente por eso. Acá en toda esta línea que están viendo, mi variable realmente es x. Entonces, la probabilidad acumulada a izquierda de ese x, para resolverla, voy a tener que integrar la función de densidad entre menos infinito, que andará por acá, y ese valor x. Por eso acá dice, acá está menos infinito y acá está x. Pero no puedo poner f de x, delta x, tengo que hacer o sea, tengo que nombrarla con otro nombre a la variable de la función de densidad para poder realizar la operación. Solamente por eso dice ahí, usa la variable i. Pero esto es por definición la función de densidad. O sea, es lo mismo, muy similar al concepto que habíamos visto en discreta, digamos. Profe, pero ahí, ¿y qué representa? ¿Es lo mismo? Nada más Sí, que cambiando claro. de nombre. Sí, es lo mismo con distinto nombre. Si vos tenés una función de densidad que es e a la menos x, suponete, ponele que es 2 por e a la menos un medio x, tu f de x es esto. Si quisieras sacar la f grande, vos vas a decir f grande de x es igual a la integral entre menos infinito x, acá x actúa como una variable, y vas a tener que nombrar a la variable de integración con otra letra. Menos un medio de i, delta i. Vas Entonces a tomamos a X resolver, como constante ahí. claro, Entonces vas se a integra en base resolver, a Y. tal cual, te va a quedar la primitiva de esta integral. Perdón, acá en lugar de 2 es un medio. De hecho, esta distribución que estoy poniendo acá, la vamos a ver, se llama exponencial negativa. Te va a quedar algo así, esto te va a quedar un menos acá. ¿Está? Me faltó acá. Bueno, no quiero poner algo que después es cualquier verdura. Eh, te va a quedar un medio ahí, ahora sí. No, estoy poniendo... Está bien, está perfecto, ahí está, con el menos adelante. Bueno, ¿qué pasa? Vos integrás con la variable i, pero después evaluás con x, ¿no? Y entonces te va a quedar menos c, en realidad no estoy seguro que lo que estoy poniendo tiene mucho sentido respecto a que sea una función válida, después la veremos, pero al ejemplo de lo que quería explicarte es, ahí terminás usando tu variable que estaba en el límite de integración y ahí terminás construyendo la f de x. Claro, sí. ¿Ah? Por eso acá nombrás con otra variable, para integrar, digamos, que te quede con sentido lo que está resolviendo. Y el ejemplo que usamos acá es obtener y graficar la función de distribución acumulada de la variable aleatoria del ejemplo anterior. Y con esto cerramos. Entonces, generalmente nos hacemos un poco de mezcla con esto.
voy a tratar de explicarlo para que no se haga mezcla y no lo vean como algo demasiado complejo, porque quizás la función de distribución acumulada les trae alguna confusión en discreta y en continua le puede llegar a traer más confusión. Porque en discreta lo que hacían era calcular y van sumando los valores, van acumulando izquierda, van sumando los valores. Acá lo que tengo, en el ejercicio anterior teníamos una función de densidad que valía 2, vamos a ponerlo con otro color, 2, esto vale 2, hasta el valor 1/2. Fíjense, dicho sea de paso, que este área de base 2 y de altura 1/2, si la integran da 1. ¿No? La integral de todo f de x da 1. Lo que quiero conocer con la f grande, yo acá la f grande la quiero calcular completa. Yo sé que, bueno, la voy a poner como está en el apunte, voy a poner f de x, la vamos a expresar así también. Vamos a poner la fórmula, es 2 para x mayor o igual a 0, menor o igual a 1/2, o 0 para otro x. O sea, acá esto vale 0, ¿eh? Esto es importante. Ahora va a ser importante. Y acá también vale 0 la función. ¿Tá? Ustedes me dicen si no me siguen en algo. Cuando yo calcule la f grande, si a mí me dicen cuál es la f grande en este punto que será menos 1, yo tengo que integrar la función en todo este rango. Si ahora me dicen cuánto vale la f grande en x igual a 1/4, tengo que integrar en todo este rango. ¿Tá? Esto sería la f grande en 1/4. Y esto sería la f grande en, vamos a poner menos 1/6, para que tenga algo de escala esto, menos 1/6. Y si me piden la f grande en 3/4, yo integraré todo esto. Tengo que ir haciendo integrales. ¿Tá? Hasta acá vamos más o menos, ¿no? Primera pregunta así al vuelo. ¿Cuánto va a valer la f grande evaluada en 3/4? ¿Cuánto vale esta? ¿Cuánto vale? La f grande en 3/4. Yo voy a integrar desde menos infinito hasta este punto. Voy a recorrer toda el área que se pueda acumular acá, más toda el área que se pueda acumular acá, más toda el área que se pueda acumular acá. ¿Cuánto me va a dar? 1. 1. Bien, ¿eh? Bien ahí. 1. ¿Está? Después de 1/2, la f grande va a empezar a valer 1 y va a quedar valiendo 1, porque yo voy a seguir integrando área. Voy a seguir integrando área para allá, me voy a seguir yendo a la derecha, pero este área que yo ya sigo integrando, esta línea está planchada en 0 y ya la función de densidad queda planchada en 0. Pero yo ya vine de integrar todo esto. Siempre vengo acumulando a izquierda justamente. Y acá junté 1, junté probabilidad 1. ¿Tá? Entonces sigo integrando para la derecha, sigo yéndome para allá. Y la función al igual que como eran discretas, la función f grande va a ir aumentando. Ahora vamos a ver qué forma tiene. Va a quedar planchada en 1 y va a quedar en 1. Entonces, lo que podemos hacer es calcular la f grande hasta distintas zonas porque es más cómodo de integrar. Entonces, vamos a decir, bueno, vamos a calcularla para, esto es lo que puede traer un poco de confusión, la primera zona que me conviene tomar. ¿Cuál les parece que es para realizar la integral? Acá tengo claramente 3 sectores donde la función de densidad es distinta. ¿Qué zona me conviene integrar primero? Yo voy a decir, les voy a decir que arrancamos desde menos infinito hasta dónde puedo hacerlo. Hasta 0, Hasta 0. Vamos a hacer un corte hasta ahí. ¿Tá? después de 0 a medio. Después de 0, después hasta, vamos a decir hasta 1/2, porque siempre es hasta. Y después vamos a hacerlo hasta más infinito, hasta cualquier valor. ¿Tá? Vamos a usar acá menor estricto, que eso ahí vi que en la guía lo puse como menor estricto, para que después nos queden bien los límites, porque después voy a tomar
en la siguiente parte voy a tomar mayor o igual a 0. Entonces voy a decir la f grande de x, evaluada en x, es, por definición, la integral entre menos infinito y x de, bueno, acá de vuelta tendría que poner fi, en la guía puse x, acá, en la guía puse x. Eso después voy a ver si lo arreglo. Ahora, en este sector, ¿cuánto vale la función de densidad en este lugar? Para x entre menos infinito y 0. Estamos en esta zona. Vale 0 la f de x. ¿Lo ven eso? 0 delta i menos infinito y x. La f de x en este sector vale 0. ¿Está? Y esta integral, perdón, esto quedó medio feo. Esta integral da 0, redondo. ¿Está? Ahora vamos a abarcar otro punto, otra zona, podemos decir, vamos a ver cómo se comporta la f grande para valores de x que están entre 0 y acá vuelvo a usar menor exclusivo, no es, digamos, estricto, entre 0 y un medio. Misma idea. F de x, función distribución acumulada a la izquierda, es, ojo con esto, voy a integrar desde menos infinito hasta el valor de x que me pidan. ¿Está? No se confundan con que voy a integrar entre 0 y un medio. Yo siempre integro entre menos infinito y x. Siempre por definición hago esto. F de i, delta i. ¿Está? Y acá la voy a partir en dos pasos a esta integral. ¿Está? La voy a partir en un paso que es desde menos infinito a 0, convenientemente. Quedó mal. F de i, delta i, más, siguiente paso, entre 0 y un medio. Y hasta acá voy a llegar. ¿Por qué hago esto? Porque yo tengo que, ahora en este siguiente paso, estoy barriendo hasta valores que ya se meten adentro de la zona entre 0 y un medio. Estoy viniendo desde izquierda, y voy a caer en algún valor que está acá adentro. La función tiene una discontinuidad, la función de densidad en el punto 0. Viene valiendo 0, por izquierda tiene una discontinuidad. Viene valiendo 0 y después vale 2. Yo en ese caso voy a partir, como ya lo habrán visto en materias de cuando comenzaban la carrera, voy a partir la integral en ese punto, lo voy a resolver en dos partes la integral. Para cuando la función vale un valor y así salvo esta discontinuidad. Y cuando la función vale otro valor. Y acá voy a poner entre menos infinito y 0 de 0 delta i más entre 0 y un medio, perdón, me equivoqué con algo, ¿no? No es un medio acá. Acá es x. Entre 0 y x porque estoy justamente integrando para valores, estoy sacando la distribución acumulada a la izquierda para valores entre 0 y un medio. De f de i delta i, perdón, f de i delta i, no, ya voy a poner lo que vale, de 2 por delta i. O sea, estoy integrando desde menos infinito hasta algún punto entre 0 y un medio. Y ese algún punto lo Y el primer represento término, con y el este primer límite término móvil. Sí, que el primer término que dice de menos de infinito a 0. a 0, ¿eso es hasta 0 o también hasta valor Este es hasta cercano a 0, 0? porque fíjate que estoy integrando para algún x que esté en la zona de Ah, 0 a un igual a medio. 0. O sea, estoy pasando de largo el 0 y voy a frenar en algún punto
No se ve cuando ustedes lo ven por la meeting, pero voy a frenar en algún punto aquí dentro, entre 0 y 1,5. O sea, toda esta Sí. parte la integro completa. Perfecto. Por eso ahí no puse el límite móvil. El límite móvil lo puse en la segunda parte de la integral, que es hasta donde estoy evaluando la función acumulada. Esto me va a dar 0 más, y esto me va a dar 2x. Entonces es 2x. Ahí ya tenemos otra parte de la función acumulada izquierda. Venía valiendo 0. En este sector vale 2x. En este sector, fíjense, el que quedó acá arriba, para x entre 0 y 1,5 vale 2x. Y ahora vamos a analizar otro sector, que es, vamos a ver cuánto vale la f grande para valores de x que andan por acá, que andan mayores a 1,5, mayor estricto a 1,5 y ahí para adelante. Vamos a ver cuánto nos da. Ya me habían dicho cuánto daba, nos tiene que dar 1. ¿Tá? Vamos a poner para x mayor a 1,5. Y de ahí en adelante. De vuelta, la f grande, para esos valores de x, siempre, esto es, por definición, siéntanse muy seguros en siempre copiar la definición y después en todo caso empiezan a analizar cómo les queda la integral. Pero arranquen con esto, ¿eh? Esto es por definición. No arranquen, digamos, no poniendo la definición. Y ahora verán, a ver, yo voy a integrar hasta un x que esté mayor a 1,5. Bueno, ¿cómo resuelvo esta integral? Bueno, esta integral la resuelvo entre menos infinito y 0 de f de i delta i, más entre 0 y 1,5 de f de i delta i, más x va a estar en algún punto más allá de 1,5. Bueno, entre 1,5 y el valor de x que esté evaluando, de f de i delta i. ¿Está? Bueno, esto va a ser la integral entre menos infinito y 0 de 0, delta i, más la integral entre 0 y 1,5 de 2, delta i, más la integral entre 1,5 y x. Y acá la función de densidad en esta zona, fíjense, que vuelve a valer 0. ¿Ah? Entonces me va a quedar acá 0 delta i. Esto me va a quedar 0 más 2x, perdón, 2 evaluado entre 0 y 1,5 más 0. Esto me va a quedar 1. ¿Tá? Por lo tanto, yo me acuerdo ahora, no hace falta que vuelva para arriba con el pizarrón, ustedes si quieren después revísenlo, la f de x va a quedar 0 si x varía entre menos infinito, bueno, no hay menor estricto a menos infinito, a 0, creo que habíamos puesto menor estricto. Vale 2x para x entre 0 y 1,5 y vale 1 para x mayor a 1,5. ¿Está? Y esto, si lo graficamos, la f grande nos queda algo así. Viene en 0, después sube con una expresión de 2x, con lo cual esto es 1,5 y esto es 1. Esto es 1, con lo cual esta función lineal que tienen acá es 2x. Y después vale 1. Bueno, después vale 1
y sigue en 1 para distintos, para hacia x hasta infinito. ¿Tá? Esa sería la función de distribución acumulada izquierda, que es básicamente qué probabilidad voy acumulando a medida que voy queriendo saber la probabilidad de que el error esté entre el extremo del caño y el valor que voy pidiendo. ¿Cuál es la probabilidad de que el error esté entre el extremo del caño y un décimo? Bueno, será este triangulito, ¿no? Esto es importante para entender qué hace la f de x. ¿Cuál es la probabilidad de que el error esté hasta un cuarto del caño? Un cuarto es por ahí. La probabilidad de que el error esté hasta, perdón, no es esto, disculpe. La f de x me lo contesta directamente. ¿Cuál es la probabilidad de que el error esté hasta un décimo del caño? Es este valor. Será 2 décimos, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el error esté hasta un medio del caño? Evalúo la f de x en un medio. Me da en un cuarto, perdón. Entonces un cuarto me da un medio. La f de x evaluada en un punto me da la probabilidad de que el error suceda a lo sumo hasta ese punto. O sea, lo que estoy calculando acá es la f de x me da la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a ese valor de x. ¿Alguna duda cómo salió la f grande, cómo la calculamos, cómo fuimos integrando? No, ¿Fueron viendo más o hay que menos? repasar nomás. Hay que repasarlo. Fíjense que a mí me interesa saber hasta qué punto de x integro y después siempre, fíjense todos los arranques, ¿ok? Siempre integro, siempre arranco poniendo la expresión y resolviendo la integral. El tema es hasta qué punto de x voy a integrar la función de densidad. Ahí es donde voy poniendo las distintas zonas. Pero siempre arranco integrando entre menos infinito y el valor de x que quiero saber. Ahora sí digo, voy a frenar el intervalo de 0 a 1 medio, ya sé que tengo que integrar entre menos infinito y 0, y después de 0 a x, y acá voy a usar la f de x que valga entre 0 y 1 medio. Y acá de vuelta arranco poniendo la integral, la definición de la función de la f grande. Ahora si alguien, en el parcial había un ejercicio en el que hicieron ustedes que pedía calcular la f grande y después le pedía la probabilidad de que x sea menor o igual. Si a mí ahora me dicen cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 0,40, automáticamente digo, esto es la f grande evaluada en 0,40. Vengo a la f grande, que la hallamos, y digo 0,40 entra acá. El 0,40 está acá. Está en esta zona. Bueno, es 2 por 0,40. Esto es igual a 2 por 0,40. Igual 0,8. Esto es lo que contesta la f grande. No sé si lo llegaron a tener así agarrado en discreta. Ahora aprovechamos que estamos viendo continua para reforzarlo. La probabilidad de que x valga a lo sumo un valor me lo contesta la función de probabilidad acumulada izquierda. Si yo tengo esta función porque la obtuve, la calculé, la hallé matemáticamente, la evalúo y obtengo el resultado. Bueno, gente, hasta acá vamos a llegar con continua. Fue una introducción, vimos cómo se calculan probabilidades, la probabilidad es que la variable esté entre dos valores. Vamos a trabajar con integrales en lugar de sumatorias y ya vimos cómo calcular la función de probabilidad acumulada a izquierda. Así que después la clase que viene seguimos. ¿Tá? Bueno, suerte, espero que haya ido bien con el parcial, lo voy a estar corrigiendo lo antes posible. Así que, Profe, bueno,
Sí, ¿Ponemos los nombres para el presente o no hace falta? me queda con lo del parcial. Ah, claro, como Ya pusimos lo de... tengo. Ya lo tengo, Claro. tranca, así que ya me queda. Así que bueno, gente, nos vemos Bueno. el sábado que viene. Chao, profe. Un saludo. Chao a todos. Chao. Profe. Nos vemos, profe. Hasta luego.